Muy buenas tardes, compañeros. Soy el licenciado Abraham Tobar, soy el titular de la materia de Clínica Procesal Mercantil. Me disculpo de antemano por no tener la posibilidad en este momento de encontrarme de forma presencial ante ustedes, a fin de que nos conozcamos y presentarnos y poder compartirles un poquito de lo que su servidor ejerce profesionalmente en estos momentos. Desafortunadamente una cuestión de salud es la que me ve impedido a encontrarme ahí con ustedes. Sin embargo, quiero que comencemos a abordar, para no perder más tiempo, el tema relacionado con la legislación mercantil vigente en los Estados Unidos mexicanos. Particularmente en relación a estos temas de la legislación, debo de decir y precisar que es un tema sumamente amplio y diverso. Si cuantificáramos la totalidad de legislaciones mercantiles especiales y generales existentes en nuestro país, no terminaríamos. Prácticamente el universo jurídico es enorme, es gigante, y la mayoría de las leyes tienen alguna particularidad en materia de comercio o materia mercantil. Esto nos dificulta justamente la revisión especializada, la revisión individualizada de cada una de ellas. Sin embargo, voy a tratar de que abordemos de una manera muy profunda las legislaciones más importantes vigentes en nuestro país, que son las que nos van a permitir el ejercicio profesional del derecho, así como el desempeño de sus actividades laborales para quienes laboren, para quienes trabajen actualmente, y que les pueda dar la posibilidad de brindarles herramientas y conocimientos actualizados para que puedan ir resolviendo las situaciones personales o inclusive laborales que se acontezcan en estos momentos. Comenzando por la legislación mercantil vigente en México, pues tenemos la ley de leyes. Digamos que la principal de ellas, que es nuestro Código de Comercio. Este Código de Comercio es un cuerpo normativo sumamente viejo, perdón la expresión, pero así lo es. Es un documento que data de los años de 1800, principios de 1900, que fue promulgado por Porfirio Díaz. Imagínense, es tan antiguo este documento que muchas de las figuras jurídicas que se prevén en él ya prácticamente están desfasadas, que han quedado rebasadas por la realidad social, por la realidad que impera hoy en día en la actualidad de nuestro país. Ya no hablemos del mundo, de nuestro planeta completo, pero inclusive me voy a permitir mencionarles, el Código de Comercio habla de una figura que conocemos que se llama piratería, pero no es la que ustedes y yo generalmente identificamos como un tipo penal, una conducta delictiva, no. La piratería, así como la imaginan los pequeños, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, así, piratas en barcos, saqueadores que llegaban y que atacaban las embarcaciones llenas de mercancías, de productos, y que las saqueaban. Particularmente esa piratería estaba contemplada en el Código de Comercio y era sancionada. Entonces imagínense lo anticuado de este cuerpo normativo, que todavía y sigue siendo previsto y sigue siendo contemplado. Los diputados no se han dado la tarea de reformarlo, de adecuarlo, de actualizarlo, y la figura jurídica subsiste y ahí permanece. Otro ejemplo muy claro que también existe en nuestro Código de Comercio es lo relativo a las letras de cambio, ¿sí? Las letras de cambio ya no existen tampoco, ¿sí? Las letras de cambio son títulos que han quedado en el pasado, que hoy en día inclusive, si acaso los pagarés siguen vigentes, sí, en muchas transacciones comerciales, en muchas contrataciones, etcétera, pero que pues más o menos son utilizadas por algunas dependencias o instituciones, pero la letra de cambio quedó completamente en el pasado. No tiene nada que ver. Entonces, fíjense, esta es la ley de leyes, es como nuestro tronco, nuestra raíz de donde sale el resto de todas las demás legislaciones mercantiles y todos los defectos que tiene hoy en día. En este sentido, bueno,
pues tenemos más legislaciones de las que quiero comentarles, que seguramente ustedes también las han escuchado en alguna parte o en alguna otra cátedra o inclusive por algún programa, alguna serie, alguna película, ¿sí? Que es como las identificamos y las llegamos a conocer. Fíjense bien, tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley es la que nos sirve para constituir empresas. La SA, la SADCB, la SDRLDCB, la SAPI, muchísimas sociedades. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es la que regula justamente lo que les mencionaba, los pagarés, la forma de su cobro, ¿sí? El ejercicio de las acciones ejecutivas, la acción cambiaria directa, la acción cambiaria de regreso, la acción mercantil también por compensación, o sea, muchísimas cosas. Y llevo 3. Y fíjense, o sea, y las estoy tocando por encimita, por encimita. Es lo que hay. También tenemos la Ley General de Sociedades Cooperativas, tenemos la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, tenemos la Ley de Sociedades de Inversión, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público. O sea, son estas que tienen que ver directamente con las entidades gubernamentales, con este régimen jurídico, la Ley de Uniones de Crédito, la Ley Federal de Correduría Pública. No sé si ustedes han escuchado hablar de los corredores públicos. Los corredores públicos son profesionales muy parecidos a los notarios públicos. ¿Por qué muy parecidos? Porque ambos tienen fe pública. La única diferencia es en lo que pueden realizar y las facultades y la competencia que puede hacer uno y otro. Un notario solamente en el territorio estatal, donde se le otorgó la patente para ejercer el cargo de notario público. El corredor público, a diferencia del notario, puede desempeñarse en cualquier parte del territorio nacional. Esa es otra diferencia. Tenemos la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y las Actividades Artesanales, tenemos la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, tenemos la Ley General de Concurso Mercantil, que anteriormente se le llamaba Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Hoy en día ya es una ley un poco más actualizada, más vigente, sin embargo, es gigante también el acervo legislativo en este sentido. Tenemos la Ley General para regular las sociedades de información crediticia, lo que generalmente conocemos como Buró de Crédito, también. ¿Por qué? Porque son entidades encargadas de los actos de comercio y generalmente el buró de créditos deriva de un acto de comercio. O compramos una casa, o compramos una lavadora, o compramos un carro, o compramos un terreno, o compramos cualquier cosa que compremos, ¿sí? Y si lo compramos a crédito y no pagamos puntualmente esos créditos, entonces a estas sociedades de información crediticia se les traslada la información para que en un momento dado ya otras entidades privadas no nos autoricen ningún tipo de crédito y no seamos beneficiarios de ningún tipo de préstamo. La ley, perdón, perdón, la ley para regular las actividades, las agrupaciones financieras públicas, ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, lo que conocemos como las cajas de ahorro o las cajas populares de hace muchísimos años. Lineamientos para la operación de registro público de comercio, el reglamento de registro público de comercio. Híjole, muchísimas. Tenemos la ley del mercado de valores, la ley del Banco de México, la ley del Banco de México, ya lo había comentado, la ley sobre seguros y fianzas, la ley federal de competencia económica, que es gigante. Y la competencia económica tiene que ver también con actos de comercio, particularmente con empresas que se dedican al mismo giro, pero que evidentemente tienen que ser reguladas para que los precios tengan un control. Un ejemplo, Pepsi-Cola es competencia de Coca-Cola, o Coca-Cola es competencia de Red Cola, o Red Cola es competencia de Big Cola. La comisión perdón, la competencia económica, ¿sí? La Comisión para la Competencia Económica, ¿qué es lo que va a regular o qué es lo que regula? Pues regula que estas empresas se comporten competitivamente hablando
de manera correcta, ¿sí? La Ley Federal de Competencia Económica nos va a permitir tener un equilibrio y nos va a permitir que a nosotros como consumidores podamos optar por lo que mejor nos convenga al momento de tener que comprar algo. Espero estarme dando a entender, ¿sí? Esta ley de competencia económica pues está sujeta evidentemente a disposiciones muy específicas. Por ejemplo, las empresas encargadas de la explotación de aguas y su embotellado y su entrega, las empresas que se encargan, por ejemplo, de la comercialización de vehículos o de la comercialización de equipos de cómputo, todas ellas tienen que estar debidamente reguladas y vigiladas por la Comisión Federal de Competencia Económica, porque esa comisión, que es una entidad gubernamental, va a permitir mantener la vigilancia y el comportamiento igualitario, equitativo y justo. ¿Para quién? Para el consumidor. En realidad son órganos creados en aras de proteger nuestros bolsillos y proteger la calidad de los productos que nosotros adquirimos. Pero evidentemente con el propósito de evitar también monopolios, de evitar concentraciones, de evitar que solamente una persona tenga la posibilidad de comercializar algo. La Comisión Federal de Competencia Económica impide en su totalidad que existan este tipo de monopolios y concentraciones, que además también están debidamente reguladas e impedidas y imposibilitadas para llevarse a cabo por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, fíjense, o sea, es una cantidad enorme de legislación mercantil. Continúo. La Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Protección al Consumidor, ustedes han escuchado hablar de la Profeco, pues también tiene que ver. ¿Por qué? Porque en la Profeco, ¿quiénes vamos? Los consumidores. ¿De qué nos quejamos? De alguien que nos prestó un servicio o nos vendió algo, que al final del día son comerciantes. Y recuerden que el Código de Comercio dice que se atribuye a cualquier persona la calidad de comerciante por el solo hecho de vender o prestar algún servicio. Entonces, comerciante es toda persona aquella que vende o presta un servicio. Entonces, imagínense, o sea, es muchísima la información y la legislación en torno a la materia mercantil. Realmente, discúlpenme, es que aquí está un pequeño insecto molestándome. Realmente el acervo legislativo es inacabado. La Ley de Sociedades Cooperativas, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, la Ley Federal de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Navegación, la Ley de Concursos Mercantiles, que ya les había mencionado. Es enorme. Fíjense. Me estoy metiendo ahorita a la página de internet de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Ahí en la Secretaría de Economía, que justamente se encarga de todas estas actividades mercantiles y comerciales también, fíjense toda la cantidad de leyes que establece. Ley de Ciencia y Tecnología. Fíjense. Ley de Salud, Ley General de Salud, también lo prevé. ¿Sí? Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Ya la había mencionado esa. ¿Sí? Ley Federal de Comercio Exterior. Ley Minera. Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Ley sobre metrología y normalización. Ustedes han escuchado hablar del CENAM, del Centro Nacional de Metrología. El CENAM es una institución federal. Aquí en Querétaro hay una delegación como en todas las entidades, ¿sí? Es una institución que se encarga de establecer todo lo que son pesos y medidas en México. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el metro siga siendo metro y que el metro siga siendo de 100 centímetros y que el peso siga siendo un peso y que el peso siga siendo 10 centavos. Sí me doy a entender en esta parte de esta institución federal. Entonces, como también tiene que ver con estos aspectos, pues obviamente tiene que verse inmerso la materia mercantil y por ende
la revisión de su normatividad. La ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, la Ley Federal de Competencia Económica, que fue lo que les acabo de comentar, relacionada con la Comisión Federal de Competencia Económica, la ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad, la Ley Federal de Propiedad Intelectual, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña, Mediana y Macroempresa, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es muchísimo. Evidentemente nuestra Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Derecho, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley de Obras Públicas, la Ley sobre la celebración de tratados, Ley de Amparo, porque evidentemente también tenemos que contemplarlo. Y bueno, si enumeramos todas las leyes que les he mencionado, me queda claro que son más de 100. Y aún así, no son todas. Y todas estas leyes, compañeros, son leyes vigentes. Son leyes que forman parte de la legislación, que regulan la actividad comercial, que regulan la actividad procesal también en materia mercantil, y que de una u otra manera nos van a permitir allegarnos de conceptos necesarios para poder llevar un litigio adecuado en los tribunales locales o en los tribunales federales. Entonces, imagínense, ahorita llevamos nada más 16 minutos hablando de legislación vigente en materia mercantil en México. Es un tema sumamente amplio que los invito a que ustedes de manera autodidacta le hagan una exploración más a profundidad y que inclusive indaguen en alguna ley que les llame la atención que tenga que ver en materia mercantil. Bueno, actualmente, ¿cuáles son las leyes procesales vigentes en México? Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Concursos Mercantiles, el Código Federal de Procedimientos Civiles también lo es, ¿sí? Se me está yendo otra, Ley General de Sociedades Mercantiles, porque mantienen ciertos aspectos que nos van a servir en la situación procesal, ¿sí? Son poquitas, pero al final son libros de este tamaño, muchos o varios de ellos, que nos tardaríamos un año en terminar de leerlas todas. Por eso es muy importante que ustedes empiecen a ahondar, a profundizar, para efecto de que comiencen a familiarizarse con los términos y los conceptos y que no resulte de dificultad para ustedes. Bueno, ¿cuáles son las facultades para legislar en materia mercantil en México? Pues son muy sencillas, para evitarnos mayor preámbulo. Solamente tiene facultades para legislar en México la Cámara de Diputados a través del Congreso de la Unión. Es decir, la Cámara de Diputados Federal es quien aprueba y reforma el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Concursos Mercantiles. Solamente a través del Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Diputados, es como se puede legislar en ese sentido. Evidentemente hay cierta intervención de la Cámara de Senadores, pero ya forma parte de un proceso legislativo que no es materia de esta cátedra, pero que sí es importante mencionar que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. ¿Qué ocurre si un Congreso local pretende modificar indebidamente una legislación mercantil? Pues de entrada está impedido legalmente, imposibilitado porque no tiene las facultades legales para hacerlo. Y tercera, en caso de que llegase a hacerlo, pues prácticamente sería un acto legislativo nulo, inexistente, porque no tiene ni la capacidad ni la facultad para legislar en materia mercantil, que es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión en nuestro país. Me quiero regresar un poquito a esto de revisar de lo del acervo legislativo, que es enorme, que el universo jurídico en materia mercantil es gigante, pero fíjense bien, derivado de tanta existencia de cuerpos normativos, pues viene un problema.
Y este problema lo vamos a encontrar al momento de que estemos litigando en los juzgados del Fuero Común o del Fuero Federal en materia mercantil, que es la supletoriedad de nuestra legislación mercantil. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer cuando nuestro código de comercio, porque no hay un código de procedimientos mercantiles, ¿sí? Hay un código de comercio que tiene una parte relativa al aspecto procesal, pero está en el Código de Comercio, está la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Concurso Mercantil, que establece el procedimiento especial para el concurso mercantil. Pero en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando alguna de las figuras jurídico-procesales que estamos desarrollando en algún litigio no está perfectamente clara o perfectamente dimensionada en la legislación especializada que estemos utilizando en ese momento? Particularmente, si hablamos del Código de Comercio, ¿qué hay que hacer? Pues aquí de entrada, la supletoriedad que aplica para el Código de Comercio y las demás legislaciones mercantiles es limitarnos, ¿sí?, acudir al Código de Procedimientos Civiles, al Código Federal de Procedimientos Civiles. No se nos olvide, la materia mercantil es competencia federal. Entonces, la ley que habrá de suplir, ¿sí?, cualquier deficiencia o algún vacío, laguna legal, es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Si algún aspecto procesal no está debidamente regulado, establecido, especificado, detallado, desarrollado en el Código de Comercio o en alguna de las leyes especiales que les he mencionado, tenemos que ceñirnos a lo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente en lo que tiene que ver al juicio ordinario civil, al juicio ejecutivo civil, como un símil de los procedimientos ordinario o ejecutivo en materia mercantil. Es decir, si algún aspecto de procesal en materia de juicio ejecutivo mercantil que prevé la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que a su vez el Código de Comercio también establece, si no está resuelto, tenemos que revisar lo que se establezca por similitud en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y aquí hay un problema porque evidentemente tenemos que jerarquizar las leyes y los códigos. Pues, ¿qué ley es primero? ¿O cuál sería primero? Por ejemplo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si leemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues nos va a hablar de las acciones cambiaria directa y acción cambiaria de regreso, pero no nos va a hablar como que de detalles de ciertos aspectos procesales de los que sí nos habla el Código de Comercio. Pues entonces hay que irnos primero al Código de Comercio, es decir, lo que está arriba de la legislación especialísima, y después del Código de Comercio, si todavía no nos queda claro y no se satisface nuestra duda procesal, entonces ahora sí agotar la revisión del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ok, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Si existiese alguna duda, les voy a pedir un favor. Háganme, súbanla por favor a Classroom, específicamente en la carpeta de nuestra materia. Ahí escríbanme, déjenme algún mensajito o háganme alguna pregunta y con mucho gusto se las resolvemos. O bien, si gustan, mándenme un correo electrónico al correo institucional que es atobarm@unic.mx, para que me hagan llegar a través de esas vías, en ese correo electrónico o a través de Classroom. Yo preferiría que lo hicieran en Classroom porque hay que utilizar las herramientas de las que nos allega y que nos hace favor la universidad de proporcionarnos, que al final de cuentas nos va a permitir, tener un mayor diálogo, un mayor acercamiento, máxime, porque a ustedes los voy a ver prácticamente nada más 4 fines de semana. Entonces,
realmente sí necesitamos estar en interacción y yo les pediría que cualquier duda me la hagan llegar a través de estos medios que les mencioné. Bueno, continuando con la revisión de nuestro programa, quiero comentarles que pues tenemos que hablar, ya hablamos de la legislación procesal mercantil vigente, ¿sí? Repito, reitero, me gusta ser muy redundante para que quede claro, ¿sí? En ese orden: Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Concursos Mercantiles, Código de Comercio y Código Federal, perdón, ya lo había comentado, Código Federal de Procedimientos Civiles. Inclusive podemos echar mano de usos y costumbres mercantiles o usos y costumbres comerciales. Obviamente todo va a depender que hayamos agotado la revisión de todos los documentos legislativos y que nos hayamos percatado de que no se satisface a través de ninguna de ellas la duda o la aclaración que necesitamos. Bueno, continuando con nuestro temario, nos corresponde abordar el tema relacionado con la jurisdicción mercantil. ¿Qué es la jurisdicción mercantil? Bueno, la jurisdicción mercantil es ¿qué juez va a ser competente para conocer de cualquier controversia en materia comercial, en materia mercantil, que habrá de dirimir la problemática que se presenta entre uno o más comerciantes? Recordemos, fíjense bien, que basta con que solamente una de las partes sea considerada o tenga la naturaleza de comerciante para que el acto jurídico celebrado se considere un acto de comercio. Entonces, si una persona sí es comerciante y la otra no lo es, el acto jurídico celebrado entre ellas, entre ambas partes, es considerado de naturaleza mercantil, por el solo hecho de existir un comerciante. En este sentido, es importante mencionarles que actualmente, de manera muy clara, el juez competente para conocer de la resolución de temas de naturaleza mercantil lo es un juez de distrito, un juez federal. Sin embargo, con el paso de los años, desde hace ya bastante tiempo, se tomó la determinación de que existiese competencia concurrente o competencia que le llaman alternativa, ¿sí? Esta competencia concurrente básicamente se refiere a que serán los jueces del fuero común los que conozcan preponderantemente de los temas mercantiles, dígase el cobro de un pagaré, el cumplimiento de un contrato mercantil, alguna fianza no cumplida, etc. Muchísimos ejemplos. ¿Ante quién tengo que presentar la demanda? Pues ahorita generalmente se estila que yo vaya ante un juez civil del estado de Querétaro y presente ahí mi demanda. Sin embargo, de origen, es bien importante no perder de vista este detalle, de origen, legislativamente hablando, el juez competente para conocer de la materia mercantil lo es un juez de distrito, un juez federal, porque la materia mercantil es legislada por un órgano parlamentario de nivel federal. No es una normatividad que haya sido elaborada por una legislatura estatal. Siendo en este sentido esa la explicación más lógica y más certera de que es a través de un juez del fuero común a quien debo de acudir para ejercer cualquier tipo de acción en materia mercantil. Sin embargo, quiero aclararles, hablo específicamente de un pagaré, hablo específicamente de una factura, de una nota, ¿sí? De una, vamos a suponer que existiese, no creo, porque ya es muy, muy viejo eso, pero que alguien tuviera una letra de cambio, bueno, tendría que acudir ahí. Pero, ¿qué va a pasar si existe alguna controversia en materia de competencia económica? Pues ahí el competente para conocer del conflicto es la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿sí?
y que obviamente son los actos regulados por la Ley Federal de Competencia Económica. Y que son actos mercantiles, sí, pero es una legislación especial, muy, muy especial. Entonces, esta es la diferencia que se empieza a presentar en varios casos, en varias materias, más bien, en varios giros o en varias legislaciones especiales que son mercantiles, pero que su regulación indiscutiblemente corresponde a la materia federal. Ahora bien, fíjense bien, esta concurrencia, ¿sí? Esta competencia concurrente, se habló, o en su momento, cuando inclusive yo estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, se hablaba que por la gran carga de trabajo, el Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había tomado la determinación de delegar, ¿sí? de ceder la competencia a los jueces de los estados. Sin embargo, yo les quiero preguntar a ustedes, no sé si lo sepan, actualmente y desde toda la vida, si yo voy y presento una demanda ejecutiva mercantil o una demanda ordinaria mercantil ante un juez de distrito, este me recibe la demanda, radica la demanda, ordena el embargo del correspondiente, se embargan los bienes, se emplaza al demandado y se sigue toda la secuela procesal ante un juez federal. Es decir, si ustedes llegan a pensar o tenían la creencia equívoca de que si al ser competentes alternativamente o al ser competentes por concurrencia los jueces del fuero común o los jueces de los estados, si yo iba y presentaba una demanda ejecutiva mercantil o ordinaria mercantil para el cobro de alguna nota de crédito, ¿sí? O una nota de remisión o alguna factura no pagada, etcétera, me iban a rechazar la demanda. No es así. Generalmente la mayoría de las personas presentan sus demandas en los juzgados civiles de los estados. Pero sí conozco, inclusive su servidor lo ha hecho, no, actualmente no litigo tanto mercantil, les soy muy honesto, porque pues ahorita ya existen otras maneras, otros mecanismos más idóneos, jurídicamente hablando, para poder obtener el pago de alguna situación mercantil pendiente, ¿no? Pero bueno, en su momento cuando lo llegué a hacer, sí, llegué a presentar algunas demandas ante el juez federal y se llegaron a radicar y se solventó el procedimiento con toda normalidad y sin ningún inconveniente. Entonces, en los juzgados federales sí admiten, perdón, sí admiten las demandas, les dan trámite, las resuelven y el tribunal, en este caso el colegiado, funge como el tribunal de apelación, en el caso de que opere la apelación, dependiendo de cuantías y otras cuestiones ya de otra índole. Entonces, aquí, por ejemplo, en Querétaro, presentamos una demanda en los juzgados civiles, si perdemos, apelamos ante la sala civil del Tribunal Superior de Justicia y después de ahí nos amparamos, ¿sí? Generalmente ese es el procedimiento que se sigue. Acá es presentar, fíjense bien, la demanda ante un juez de distrito, si me pierdo, apelo ante un tribunal colegiado y finalmente me amparo ante un tribunal unitario. Fíjense cómo es la diferencia, ¿no? En este sentido. Bueno, esto es en relación a la competencia concurrente o la competencia alternativa en materia mercantil. Ahora permítanme un segundito para sacar lo otro. Se ha hablado mucho de la existencia de una competencia objetiva y de una competencia subjetiva.
Realmente son aspectos, pues, ¿cómo decirlo? Como eminentemente teóricos. Sin embargo, es importante abordarlos para que ustedes incrementen su acervo de conocimientos. La competencia subjetiva se refiere cuando el sujeto titular de la función jurisdiccional es el juez o magistrado, el cual no debe tener un interés en el negocio como en el de las partes, sino exclusivamente aplicar el derecho de una forma imparcial, ¿sí? Esa es la competencia subjetiva. La competencia objetiva es la determinación del juez o del tribunal que es competente entre varios que existen, atendiendo al objeto del proceso, entendiendo en tal tanto la cuantía litigiosa como la materia, es decir, la relación jurídico deducida en el juicio en la que se fundamenta la pretensión ejercitada. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les mencioné. Hay jueces de distrito, ¿sí?, especializados en procesos laborales. Ahorita con la reforma laboral que hubo hace un par de meses, ahorita ya hay especializados. Hay jueces de distrito especializados en procesos penales federales. Hay jueces de distrito especializados en concursos mercantiles. Hay jueces de distrito especializados en competencia económica. Fíjense bien. A esto se refiere con la competencia objetiva. Es decir, la competencia objetiva se refiere a que se dirige de manera muy especializada el asunto o controversia ante un juez muy especializado en una materia, ¿sí? Un juez de concursos mercantiles, un juez de distrito especializado en concursos mercantiles no conoce ni podrá conocer, por ejemplo, de un juez de distrito especializado en competencia económica. ¿Pero qué creen? Nos regresamos a la competencia subjetiva. La competencia subjetiva, fíjense, nos referimos al sujeto titular de la función jurisdiccional, es decir, al juez o al magistrado, el cual no debe tener un interés en el negocio como el de las partes, sino aplicar el derecho de una forma imparcial. En pocas palabras, puede ser cualquier juez. Es como un juez más genérico, ¿sí? Por ejemplo, los jueces de distrito especializados en procesos federales en Querétaro, en procesos federales, pues pueden ser temas administrativos, pueden ser temas mercantiles, pueden ser amparos indirectos, ¿sí? O los famosos amparos buscadores, que le llaman, que no son, o sea, son jueces federales, son jueces de distrito federales, de procedimientos federales, así se les conoce. Jueces de distritos de procedimientos federales. ¿Cuáles son los procedimientos federales? La materia laboral, la materia mercantil, la materia administrativa, porque hay un ámbito federal en torno al tema administrativo. Evidentemente, ya cuando hay una especialización como el que las mencionaba, la de concursos mercantiles y de competencia económica, entonces estos jueces no conocen, se van a ir directamente con el especializado. Espero haberme dado a entender en este sentido de la competencia subjetiva y de la competencia objetiva. Ahora, competencia por materia, fíjense bien. Pues competencia por materia, pues voy a conocer lo que les decía. Un juez especializado en concursos mercantiles, un juez especializado en competencia económica, un juez especializado, en seguros y fianzas, un juez especializado en comercio exterior. Esa se trata la competencia por materia, cuando el juez es asignado de manera específica a una submateria de la materia. ¿Cuál es nuestra materia? La materia mercantil. ¿Cuál es nuestra submateria? Pues la submateria es o fianzas, seguros, competencia económica, concursos mercantiles, comercio exterior, aduanas. ¿Sí me explico? A eso se refiere una competencia por materia,
que sea específicamente para una materia. Así como hay jueces de distrito especializados en materia penal, esa es una competencia por materia. Él nada más conoce de materia penal. Él no va a resolver temas civiles, él no va a resolver temas mercantiles o temas administrativos o temas de otra naturaleza. ¿Sí? Competencia por territorio. La competencia por territorio, pues, básicamente comprende que si yo celebro un acto de comercio y en este acto de comercio surge una discrepancia, algún impedimento, algún problema, entonces debo de acudir ante un juez de distrito. Pero, ¿podría yo acudir ante el juez de distrito de Veracruz, de la circunscripción de Jalisco? ¿O podría ir al de Quintana Roo? No, porque en mi estado hay un juez de distrito, ¿sí? ¿A qué distrito pertenece? Pues el distrito, el distrito de Querétaro, ¿sí? El distrito 22, ¿sí? Es el 22º circuito, porque aquí están los tribunales tribunales colegiados de circuito. ¿A qué circuito pertenecemos? Al circuito 22, por eso es el 22º. Tenemos que acudir directamente a los que están ubicados en el estado. Son federales, sí, pero que estén en tu estado, ¿sí? Su competencia es por materia, pero también por estado. Imagínense que a mí me detienen y entonces presento un amparo y lo quiero ir a presentar a Baja California. No, pero es que es un juez federal. O sea, al final de cuentas, el amparo que estoy presentando, pues es ante un juez federal y el juez federal es competente porque es federal. El de Baja California es federal y el de Querétaro también es federal. Sí, es federal. Nada más que por territorio y por distribución organizacional, la Suprema Corte determinó que hubiera ese orden. Entonces, la competencia tiene que ser exclusiva de dónde se celebró el acto, o dónde se cometió el hecho, o dónde ocurrieron los hechos, o etcétera. ¿Sí? Entonces, el juez de distrito competente en Querétaro, perdón, el juez de distrito competente para un acto de comercio celebrado en Querétaro es el juez de distrito de Querétaro. Competencia por cuantía. Bueno, particularmente en materia federal, pues no hay en sí mismo una cuantía, porque todos los jueces deben de recibir hasta los pagarés de 10,000 pesos. O sea, no hay razón de por qué no lo hagan. Sin embargo, hablando de nueva cuenta de la competencia concurrente, es decir, de esta competencia que fue cedida o trasladada de los jueces federales o de los tribunales federales a los tribunales estatales, aquí en Querétaro sí existe una cuantía. Entonces, por ejemplo, ahorita me voy a meter rápidamente a la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado y les voy a comentar. Fíjense cómo está el tema de la cuantía. Ya estoy aquí adentro. Si yo quiero presentar una demanda en Querétaro, en materia, fíjense bien, cuantía para la apelación mercantil, ¿sí? A partir del 1 de enero del 2023. Es decir, para yo poder apelar lo que resuelva un juez oral mercantil o un juez civil, porque es finalmente dependiendo del monto que yo traiga en el litigio, en el juicio, de eso va a depender. Si mi asunto rebasa los 816,439.97 pesos, puedo apelar. Fíjense, si no podré apelar. En pocas palabras, solamente esos montos para arriba. De lo contrario, no habrá posibilidad. Ahora, los juzgados menores competentes por cuantía. Fíjense bien, esto está muy interesante. Se los voy a explicar.
Hay una circular dictada por el Poder Judicial del Estado que dice lo siguiente. Querétaro, Querétaro, a 1 de febrero de 2023. De conformidad con el acuerdo de fecha 17 de junio de 2020 emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en relación con el cálculo para el año 2023 del valor de la unidad de medida de actualización, UMA, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se informa que a partir del 1 de febrero de 2023, ante los jueces menores del Estado, se tramitarán todos los negocios en materia civil y mercantil, la que nos interesa es la mercantil, cuya cuantía no exceda de, ojo, jueces menores del Estado. Entonces, si la cuantía no excede, a ver, aquí está. Fíjense bien, el límite mínimo coincide justamente con esto que mencionábamos ahorita, ¿no? Coincide ahorita justamente con eso que mencionamos ahorita. Los juzgados de oralidad mercantil, dice, los juzgados mixtos de primera instancia y los juzgados civiles de primera instancia tendrán competencia objetiva, ya vimos que es la competencia objetiva, ¿sí? Es decir, que ellos van a conocer sin distinción del asunto, de las partes, de nada, ¿sí? Para conocer procedimientos mercantiles que excedan los límites señalados. ¿Cuáles son los límites señalados? $44,089 con 50 centavos, ¿sí? Para el caso de los juzgados menores civiles de Querétaro. Y para los demás juzgados menores del Estado, $88,179. Luego dice, los juzgados de oralidad mercantil, tienen un límite mínimo de $816,439.97 y un máximo de 4 millones de pesos. Fíjense, juicios ejecutivos mercantiles, orales, 816,439.97 mínimo y 4 millones máximo. Esto es para los juzgados mixtos de primera instancia y los juzgados, para los juzgados de oralidad mercantil. O sea, ya son juzgados de competencia subjetiva, a diferencia de la objetiva, que fue la que vimos ahorita hace un instante. ¿Sí? ¿Sí me di a entender? Recapitulando, para que no, porque seguramente ya se me hicieron bolas y se van a estar quejando, riendo, no sé. Los juzgados menores civiles de Querétaro y de San Juan del Río, 44,000. ¿Sí? Los demás juzgados menores del Estado, 88,000. Repito, juzgados menores civiles de Querétaro y San Juan del Río, 44,089.50 pesos. ¿Sí? Los demás juzgados menores del Estado, es decir, de los demás municipios, 88,179 pesos. ¿Qué dice abajito? Los juzgados mixtos de primera instancia y los juzgados civiles de primera instancia de Querétaro tendrán competencia objetiva para conocer procedimientos civiles y mercantiles que excedan los límites señalados. Es decir, si yo tengo un pagaré de 45,000 pesos, tengo que tramitarlo ante un juez mixto o un juez civil de Querétaro. ¿Un juez mixto dónde? En Jalpan, porque en Jalpan no hay juez civil.
En Jalpan hay juez mixto. El juez mixto, ¿qué conoce? Materia civil y materia penal, por eso es mixto. En Querétaro hay juzgado civil, sí, entonces ahí tengo que presentar mi demanda mercantil, ¿de acuerdo? Esto es de 45,000 pesos. Es más, si debe 44,100, porque el monto es menor. Si mi pagaré dice 44,100 pesos, tengo que ir ante un juez mixto o un juez civil. Pero si mi documento, mi pagaré, mi cheque, por ejemplo, es de más de 816,439.97 pesos, entonces tengo que ir ante un juez ejecutivo mercantil oral, es decir, competencia subjetiva. ¿Sí? Espero estarme dando a entender en este sentido. Subjetiva, no importa el juez, no importan las partes, no importa nada. Simplemente él conoce, a él se le asigna y nada más. Y conoce de esa y de otras materias. El juez civil conoce de asuntos de arrendamientos, conoce de sucesiones intestamentarias y también conoce de aspectos mercantiles. Por eso no es un juez especializado. ¿Se dan cuenta? En cambio, un juez ejecutivo mercantil oral es un juez especializado. Luego entonces es una competencia subjetiva, porque depende del sujeto, depende de la persona. Es en específico a esa persona a quien se le está dirigiendo el resolver ese tema, ese asunto. ¿Sí? Les voy a compartir la imagen de este documento, de esta circular, a través de Classroom, para efecto de que puedan ustedes verificar perfectamente el dato. Permítame un segundito.